Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi. Hola, muy buenos días. Empieza un fin de semana en pleno puente de diciembre, que este año se ha dado así. Hoy es día festivo, el día de la Constitución, y el lunes 8, el de la Inmaculada Concepción. Vacaciones prenavideñas, mini vacaciones en definitiva para muchos, y que a esta hora nos están escuchando probablemente desde el coche, al igual que casi 6 millones de personas las que están previstas que se desplacen por carretera en estos días, según datos de la DGT. Así que, Lorena Carramolino, buenos días. Buenos días. Vamos a actualizar, si te parece, la situación del tráfico a esta hora. Sí, de momento, Sohaib, las carreteras están tranquilas, con niebla en algunos puntos del país, sobre todo en el norte de Madrid y Cuenca. El tráfico más denso se prevé que comience a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La DGT pide precaución en las carreteras durante este puente de la Constitución, que durará hasta el lunes, en el que se prevén 5,7 millones de desplazamientos. Gracias, Lorena, y como siempre les recordábamos circular con precaución, y hasta ahora especialmente en algunas zonas como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, por la niebla que hará que la visibilidad sea muy reducida. Un puente de diciembre en el que llegamos además con temperaturas bastante agradables, casi primaverales en pleno diciembre en muchos puntos del país. Meteorólogo Jordi Carbó. Buenos días. Este largo fin de semana vamos a notar un ascenso de temperaturas significativo en el Cantábrico y el Mediterráneo, matizado en el interior, Galicia y el Valle del Guadalquivir, donde la nubosidad será abundante, y si bien también subirán las temperaturas, igualmente va a hacer frío, pero menos que en los últimos días. Y cuidado en estos sitios también, porque en muchos momentos estas nubes serán bancos de niebla que podrán reducir mucho la visibilidad en carretera. Y en Canarias, el Cantábrico y el Mediterráneo es donde más va a lucir el sol, con frío durante las noches, pero las tardes serán muy agradables, con máximas alrededor de los 20 grados. Y en los deportes, el sorteo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que ha deparado buena fortuna, bastante buena fortuna para España. Enviado especial a Washington, Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A las 6 de la tarde conoceremos la hora exacta y los estadios de los primeros partidos de España en este Mundial 2026. Primera jornada ante Cabo Verde, la segunda contra Arabia y la tercera ante Uruguay. España está en el grupo H y se cruza con el J, el de Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Si España y Argentina son primeras, se evitan hasta la final, pero como una quede primera y la otra segunda, se cruzarían en la siguiente ronda. Para mí, el más difícil, el grupo L, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Y atención, en el grupo I se van a enfrentar la Francia de Mbappé y la Noruega de Erling Haaland. Es sábado 6 de diciembre y así empieza este Matinal SER. Matinal Cadena SER. En Extremadura, que desde este viernes está ya en modo elecciones. El próximo domingo 21 de diciembre, la primera cita electoral del año en España será en esa comunidad, en un carrusel de comicios que nos llevará también a Castilla y León en marzo del próximo año, y luego lo más probable es que sea también el turno para Andalucía. Todos y cada uno de esos escenarios serán el termómetro que mida en buena parte por dónde puede virar la demoscopia del país antes de las elecciones generales aún sin fecha. Lo dicho, primer escenario, Extremadura, donde la candidata del Partido Popular, María Guardiola, adelantó los comicios después de que Vox le tumbara los presupuestos. El hecho es que desde este viernes, enfrascados ya en la campaña, los populares y Vox han querido exhibir una aparente discrepancia. Veremos luego, a la hora de la verdad, cuando se tenga que conformar un gobierno en la Junta, en qué quedan esas discrepancias. El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, que está siendo la cara visible de esta campaña regional, ha dejado claro que la candidata Guardiola no es de su total agrado, y esta a su vez le ha respondido llamándole machista. David Junquera, buenos días. Buenos días. Como dan por hecho que el PSOE no cuenta en esta carrera, pues se dedican a ponerse la zancadilla entre ellos. Dicen fuentes del PP que ven a Abascal hiperactivo y nervioso, y en ese desquicie marcan estas declaraciones. Esa es una decisión que tendrá que tomar el PP en su momento. Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues el Partido Popular tendrá que decidir si propone otro candidato. Ha sido escucharla si el PP salía en tromba. La primera, Guardiola, para dejar claro que ella no piensa pasar por ningún aro. Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía
quedar un poquito en su casa. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura, que no le interesa para nada Extremadura, que se va a tirar 15 días pisando esta tierra. Oye, yo me alegro por él porque va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla. Y después le ha tocado el turno a Feijóo, que critica los usos caciquiles de Vox e ironiza con el punch de su candidato extremeño. Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro. Creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben, pero aquellos que lo sepan sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura. Responde Abascal que pronto conocerán a Óscar Fernández porque tendrán que negociar con él. Por ahora los líderes de PP y Vox se dan un descanso y vuelven a Madrid. Retornarán la semana que viene a Extremadura. En el Partido Socialista llegan con el ruido de fondo por el caso Ábalos y Cerdán y el escándalo machista que envuelve a Paco Salazar. Ruido que no ayuda precisamente a un candidato ya de por sí cuestionado, Miguel Ángel Gallardo, que, recordemos, se apresuró en aforarse mientras la justicia lo investigaba por posible tráfico de influencias por la contratación del hermano del presidente del gobierno. Gallardo defendió así anoche en la SER su decisión de presentarse a estos comicios. Lo hizo en Hora 25 con Aimar Bretos. Claro que me lo he pensado en muchas ocasiones, pero también es verdad que sería ir contra la democracia y sobre todo creo que sería fundamentalmente reconocer una culpa de la que no soy culpable. Y la otra candidata de izquierdas, Irene de Miguel, una candidatura de Podemos e Izquierda Unida, también pasó anoche por los micrófonos de la SER y puso el foco en la sanidad pública, tema que está ocupando buena parte de la actualidad de esta semana con el escándalo del hospital de Torrejón en Madrid, en el que la empresa gestora intentaba engrosar la lista de espera para aumentar los beneficios. Sobre esta polémica y estos modelos de privatización de la sanidad, en concreto en Extremadura, se ha referido la candidata de izquierdas. Quirón ya le abrió la puerta el Partido Socialista en la anterior legislatura. Pero es verdad que en cuanto el Partido Popular ha entrado a gobernar, como lo llevan en el ADN, hemos visto cómo inmediatamente han empezado a crear licitaciones con empresas que hasta entonces no operaban en Extremadura. La misma empresa que ha tenido todo el drama de los cribados en Andalucía, pues resulta que también está trabajando en Extremadura. Como ven, Extremadura metida de lleno en campaña de unas elecciones que dibujan a un Partido Popular ganando, pero obligado a pactar con la ultraderecha de Vox. Esto es lo que dibuja, por lo menos, el CIS, que también prevé un batacazo importante del PSOE en Mérida. Ana Gaviro. Así es, la campaña electoral comenzaba con los ecos de la encuesta del CIS que da al PP por segunda vez en su historia como ganador de unas elecciones autonómicas, pero nada de mayorías. Según el sondeo, tendría un 38,5% del voto, entre 25 y 29 escaños, a 4 de la mayoría absoluta, situada en 33 diputados. A Guardiola solo le valdría reeditar el pacto de gobierno de inicio de legislatura con Vox, que doblaría el número de escaños, incluso llegaría a los 12. La suma de las izquierdas tampoco sería opción de gobierno. Unidas por Extremadura sube, pero el descalabro del PSOE con un 31,6% del voto y entre 19 y 22 escaños, 9 menos que en 2023, no daría para sumar los 33 necesarios. En resumen, Guardiola habría convocado elecciones para, salvo sorpresas, volver a repetir la situación de ingobernabilidad que, como ha repetido, le llevó a disolver la Asamblea. El ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no mostró ninguna preocupación la tarde de la Dana, pese a que Salomé Pradas, la que era su entonces consellera, le informó que estaba en comunicación con la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, y que la preocupación la centraba el Barranco del Pollo, que unas horas después sería efectivamente el desbordamiento, sería el causante de gran parte de las muertes en esa tragedia. Bueno, pues la respuesta de Mazón a esa información fue un escueto cojonudo. Tal cual. Es lo que revelan los WhatsApps que ha entregado la defensa de Pradas a la jueza y que además revelan cómo el asesor de Mazón, que hizo de intermediario entre los dos para no molestar al exdirigente valenciano que estaba de sobremesa, la máxima preocupación del asesor era que no se decretara ningún confinamiento. Y eso que Mazón no tenía previsto acudir cuanto antes para ponerse al frente de la emergencia. Nos vamos a Valencia. José Forés Romero.
igual a las 7 vamos al 112. Ese es el mensaje que escribe Mazón y que Cuenca le reenvía a Pradas a las 5 menos cuarto, justo cuando la consellera le dice que había un muerto en Utiel. El presidente llegaría 4 horas después al CECOPI. El jefe de gabinete de Mazón, según demuestran los WhatsApps, trató de condicionar el envío del S-Alert pidiendo que no confinara ni pidiera a la gente de la provincia que se quedara en casa. Entre las 8 menos 5 y las 8 y cuarto le dice cosas como: de confinar nada, por favor. Confinar es una barbaridad. Eso lo decreta la chica que tienes al lado, en referencia a la delegada Pilar Bernabé. Cuenca le insiste en que esté tranquila. Ella le dice que la situación es gravísima. Los WhatsApps revelan además contradicciones con la declaración de Cuenca ante la jueza como testigo la semana pasada y en la comisión de la Dana en el Congreso de los Diputados. También la de Mazón en esa comisión. En todas esas comparecencias estaban los dos obligados, recordemos, a decir verdad. En el Partido Socialista intentan enmendar como pueden los escándalos de acoso sexuales que han salpicado al partido. Por un lado, al secretario de Torremolinos, Antonio Navarro, ya lo han suspendido de militancia después de ser denunciado ante la Fiscalía precisamente por acoso sexual. Y sobre la gestión del caso Salazar, la nefasta gestión del exasesor de Moncloa, los socialistas han difundido una nota interna en la que piden disculpas, sobre todo por no haber arropado lo suficiente a las víctimas. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PSOE asume formalmente que no ha hecho bien las cosas. La dirección remitió ayer a todas sus federaciones un escrito reconociendo que la comunicación con las personas denunciantes no ha estado a la altura y necesita ser mejorada. Ferraz trata de atajar así el gran malestar que recorre sus filas desde que el lunes el diario.es revelara su inacción ante las 2 denuncias internas que se presentaron en julio contra el exdirigente Paco Salazar. Nos duele que haya sucedido, asegura en esa nota, en la que lamentan no haber arropado suficientemente a las denunciantes. La dirección no da más explicación de por qué no se inició antes la investigación, pero sí detalla que los expedientes quedaron ocultos por una cuestión de protección de datos. También garantizan que tras analizar y contrastar las acusaciones, el Comité Antiacoso emitirá un informe y será entonces, dicen, cuando propongan qué medidas adoptar. Así que por ahora siguen sin desvelar si están dispuestos a acudir a la Fiscalía, como pide parte del partido. Y en medio de todo este panorama político, hoy, 6 de diciembre, se celebran los 47 años de la Constitución. Casi medio siglo que se conmemorará en los actos previstos para hoy en el Congreso de los Diputados, un acto en el que no faltarán algunas de las principales autoridades del Estado, como el presidente Pedro Sánchez, y también presidentes autonómicos que acompañarán al líder de la oposición, a Núñez Feijóo. Quienes no estarán presentes en el acto serán los partidos independentistas y Vox, única fuerza nacional que se quedará sin representación en una ceremonia que marca la fecha de un hito histórico en la democracia de este país, cuando se celebró el referéndum popular sobre la Constitución española. Las autoridades investigan si el brote de peste porcina en Cataluña ha podido salir de un laboratorio. La Generalitat, de momento, que ha acordado sacrificar 30.000 cerdos sanos en el foco de la infección para evitar la expansión del virus, ni confirma ni descarta que ese virus haya podido salir de unas instalaciones del Govern donde se investigan animales. Sierra Valdés. El Ministerio de Agricultura ha pedido al Seprona, la autoridad competente en delitos medioambientales, que abra una investigación después de que el Centro de Referencia para la Investigación de la Peste Porcina Africana haya descartado que la cepa de virus localizada en los jabalíes contagiados en Collserola pertenezca al mismo grupo genético que circula en el resto de países de la Unión Europea, donde también existen focos de esta enfermedad. Se trata, según esta investigación, de un virus similar al que circuló en Georgia en 2007, que ahora se utiliza en laboratorios. El más cercano a donde se localizaron los primeros jabalíes infectados, en el entorno de la Universidad Autónoma de Barcelona, es un laboratorio de la Generalitat, por lo que este podría ser el origen del brote, algo que el conseller Óscar Ordech no ha descartado, pero sí que ha pedido prudencia. Hay varias opciones abiertas, lo sabemos, lo compartimos, pero no es definitivo, no es concluyente, por lo tanto, pido prudencia. Fuentes del Govern ponen en duda que sea una cepa similar a la de Georgia y también han pedido a los Mossos que abran una investigación.
El escándalo del hospital de Torrejón ha llevado este viernes a decenas de personas a concentrarse frente a la sede de Ribera Salud, la empresa gestora de ese centro. Con este grito que escuchan, fuera buitres de la sanidad. El caso ha salpicado a la Comunidad de Madrid y su modelo de apostar por esa gestión privada en centros sanitarios públicos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que evitó pronunciarse en un primer momento, rompió ayer su silencio de 2 días. Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Tenemos unos grandes profesionales, como sucede en el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente será tratado de una u otra manera por ningún motivo ni por negocios. El sindicato UGT ha presentado una denuncia ante los ministerios de Vivienda y Derechos Sociales contra las plataformas de Idealista y Fotocasa, alegando que incumplen la ley por pedir a los inquilinos más meses de fianza o que asuman costes que no les corresponden por ley. Incluso les denuncian por anunciar viviendas sin cédulas de habitabilidad. Adela Molina. Exigir el abono de un seguro de impago o cobrar una prerreserva para hacer una visita online son algunas de las ilegalidades que UGT denuncia que pueden verse en anuncios de viviendas de alquiler en los portales Idealista y Fotocasa, pero hay más. Hemos encontrado viviendas que no tienen cédula de habitabilidad. El caso de un cuchitril de 11 metros por 875 euros al mes. No son minipisos con encanto, son zulos. No es una cuestión de la ley de mercado, es explotación. Lola Navarro, vicesecretaria general del sindicato, ha explicado que además de reclamar a los ministerios de Vivienda y Consumo que se retiren estos anuncios y se impongan sanciones, piden al Gobierno la creación de una oficina contra los abusos inmobiliarios para evitar que queden impunes. Matinal Cadena SER. Sohaib Navi. Estados Unidos continúa su lucha encarnizada contra el narcotráfico. Un nuevo ataque del ejército comandado por Donald Trump ha matado este viernes a 4 personas que viajaban a bordo de una lancha, una narcolancha, según la Casa Blanca. En esta sangrienta cruzada en el Pacífico ya han muerto 80 personas, algunas de ellas calificadas por la ONU como ejecuciones extrajudiciales. Desde la región informa Berta Reventós. Buenos días. Buenos días. 4 personas han muerto esta semana en el Océano Pacífico tras el ataque a una embarcación que, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, transportaba drogas hacia ese país. Ya son 87 los fallecidos en los últimos 3 meses en aguas internacionales en el marco de la campaña de Donald Trump para desarticular las organizaciones que su gobierno clasifica como narcoterroristas en América Latina. Una estrategia que, según el experto en seguridad Alejandro Corbacho, no está alcanzando los resultados esperados. El principal problema que tiene la operación de Estados Unidos en las aguas venezolanas es que se está extendiendo en el tiempo. Si vamos a la ley internacional, no correspondería hacer eso. Ahora, no estamos hablando de los desaparecidos y torturados en Venezuela, estamos concentrados en gente que va en una lancha de alta velocidad en aguas que donde le dicen mejor no vayas porque sos pasible de ser atacado. Trump busca ejercer la máxima presión sobre Venezuela, pero Nicolás Maduro mantiene su posición. Con las vías de negociación prácticamente agotadas, crece la tensión en Caracas ante la posibilidad de que Trump cumpla su amenaza de ingresar por tierra a territorio venezolano. Y de la posible guerra militar con el chavismo a la guerra política que Trump mantiene con Europa. Washington alerta del declive de Europa, así literal, y de la desaparición de su civilización. ¿Y a qué atribuye este supuesto apocalipsis el gobierno estadounidense? Pues a la inmigración, precisamente la tesis que plantea la ultraderecha. Desde Nueva York informa Nicolás Lupo. Este documento se centra en aquello que la Administración considera que es crucial para la seguridad nacional y el desarrollo económico. Y aquellos competidores estratégicos como China deben de ser debilitados mediante alianzas con países que acepten el rol dominante de Estados Unidos. Y en Europa es necesario, dice el texto, apoyar los gobiernos y partidos políticos que se alineen con sus prioridades. Eso sí, recuerda, hay que proteger a los Estados Unidos de la propaganda y la subversión cultural que viene de fuera, mientras expande su influencia global. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. These are people that do nothing but complain. En una semana en la que el presidente ha llamado basura a la comunidad somalí en el país y el mismo día en el que el presidente de la FIFA le ha entregado su recién creado Trofeo de la Paz, la publicación de este documento sirve también de guía para la política militar y armamentística. Disuasión mediante la fuerza,
expansión del ejército más letal y poderoso y la preponderancia del arsenal nuclear más moderno para desanimar a potenciales enemigos. Y es que este documento no hace sino confirmar el interés de Trump en este segundo mandato de influir en la política internacional. Además, es bien conocido el rechazo de Trump a la política europea, la de Bruselas, sobre todo en materia de regulación y con la que se están topando empresas estadounidenses. Y seguro que tampoco le hace gracia a Trump la última multa de la Comisión Europea a la red social X por incumplir sus obligaciones de transparencia, tal y como fija la ley. Multa millonaria a la empresa de Elon Musk. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. 3 meses después de que Bruselas multara a Google por incumplir las normas antimonopolio, la Comisión sanciona a X por vulnerar la normativa digital de la Unión Europea, leyes que Washington tiene en el punto de mira y que incluso presiona a Bruselas para que desmantele como condición para avanzar en la implantación del acuerdo comercial firmado el pasado mes de julio. Esta es la primera multa utilizando la Ley de Mercados Digitales y en este caso los investigadores de la Comisión entienden que el sistema de verificación de X, el famoso cheque azul, es una herramienta engañosa y que la red social no cumple con sus obligaciones de transparencia tanto en el acceso a los datos como en el repositorio de anuncios publicitarios. Es una multa sin duda que va a ensanchar esa grieta con Estados Unidos, que condiciona incluso reducir aranceles a que Bruselas deje de atacar ese lenguaje que utilizan a las tecnológicas estadounidenses. Aquí en la Comisión, la vicepresidenta Virkkunen, responsable de soberanía tecnológica, decía que engañar a los usuarios no tiene cabida en la Unión Europea. Movimiento histórico de Netflix que da un golpe de efecto a la oferta de las plataformas de streaming. La compañía ha cerrado un acuerdo con Warner Bros. Para adquirir HBO, otra de las grandes plataformas de series y películas. Pablo Anzola. Buenos días, sí, el movimiento es todo un terremoto en la industria del entretenimiento. Hey Barbie, can I come to your house tonight? Porque todas estas producciones, Barbie, Superman, The Wire, la lista es infinita, pasan ahora a manos de Netflix, que se queda con los estudios de cine y televisión de Warner Bros. También con su plataforma HBO Max. Hasta ayer era su rival directo. Decía uno de los directores ejecutivos después de anunciar la compra que la idea es mantener como independientes ambas plataformas, aunque aclaraba que todavía es pronto para anticipar más detalles. Netflix, hay que recordar, es la plataforma con mayor número de suscriptores en todo el mundo y paga ahora $72.000 millones, una parte en efectivo y otra en acciones, por hacerse con Warner en una operación con poquísimos precedentes en la historia audiovisual. El resultado es un titán con tanto poder que algunos actores y actrices como Jane Fonda ya han dicho que este movimiento menoscaba la libertad de expresión. Este sábado a partir de las 2 de la tarde hay Liga, hay Carrusel. Juega el líder. El balón se lleva Olmo, remata Olmo, gol. Desde la Cartuja, Betis Fútbol Club Barcelona. Y además, Villarreal Getafe, el derbi vasco de Vitoria, Alavés Real Sociedad y el clásico de San Mamés, Athletic Club Atlético de Madrid. Fórmula 1 de infarto, 3 pilotos y un título en juego. Desde el circuito de Yas Marina, clasificación del último gran premio de la temporada, el de Abu Dhabi. Lanzamiento de 3, triple. Y también una nueva jornada de la Liga ACB, de la Liga F y de la Liga Hypermotion. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER. Número 1 en deporte. Pues vamos ya con la información deportiva. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sohai? Buenos días. 15 de junio, España-Cabo Verde. 21 de junio, España-Arabia Saudí. Y 26 de junio, España-Uruguay. Esos serán los 3 partidos para la selección en la fase de grupos del Mundial del verano que viene, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y cuyo sorteo tuvo lugar ayer en Washington. Un grupo amable para iniciar la andadura hacia el segundo título mundial. El seleccionador Luis de la Fuente en el larguero. En ningún caso he valorado ese favoritismo como algo negativo, todo lo contrario. Yo creo que es un reconocimiento y poner en valor el fútbol español. El nivel del Mundial es altísimo, que hay una igualdad máxima y que Cabo Verde sí es debutante, pero que Arabia Saudí le ganó a Argentina.
y Uruguay. Sabemos que tienen siempre un nivel competitivo altísimo. Será el mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, 5 semanas de competición y una eliminatoria más, la de 16avos de final. En ella, España se cruzaría con el grupo de Argentina, Austria, Argelia y Jordania, o lo que es lo mismo, si España es primera y Argentina segunda o viceversa, la selección se verá las caras con la actual campeona a las primeras de cambio. Quedan más de 6 meses para ese mundial y mientras tanto la actualidad futbolística del fin de semana pasa por una nueva jornada de Liga. Anoche, Oviedo y Mallorca empataron a 0 en el Tartiere, donde el equipo asturiano sufrió 2 expulsiones, una de ellas la primera tarjeta roja directa en la carrera de Santi Cazorla. Este sábado, 4 encuentros, a las 2 Villarreal Getafe, 4 y cuarto a la vez Real Sociedad, y luego juega el líder, el Barça, a las 6:30 la Cartuja frente al Betis, con la noticia en la previa de la renovación de Eric García hasta 2031. El director deportivo blaugrana, Deco. Yo creo que Eric ha sido un jugador que ha sido capaz de demostrar lo que es dar la vuelta, su ejemplo, ¿no? O sea, un jugador que no se queja, se te pones de lateral, de central, de pivote, de lo que sea, ayuda al equipo. Flick no podrá contar con Dani Olmo por lesión, mientras en el Betis Pellegrini recupera 2 de sus puntales como Anthony y Lo Celso. A un punto del Barça está el Real Madrid, que mañana recibe al Celta de Vigo en el Bernabéu, y a 5 de los culés el Atlético de Madrid, que visita al Athletic Club en San Mamés desde las 9 de la noche, sin Jiménez, Llorente y Baena, bajas importantes para Simeone. Es normal que durante la temporada pueda haber bajas, siempre uno quiere que no las haya. Creo que también es una linda oportunidad para los chicos que están esperando mostrar el por qué están en el Atlético de Madrid. Enfrente un Athletic que, octavo en la tabla, no atraviesa su mejor momento, pero que recupera a Sancet y tal vez a Iñaki Williams. Al margen del fútbol, pleno de victorias de equipos españoles en la Euroliga. Después de la victoria del Real Madrid el jueves, anoche el Barça venció a Estrella Roja, Valencia Basket a Panathinaikos y Baskonia al Armani de Milán. En balonmano, en el Mundial Femenino, España se juega el pase a cuartos esta tarde frente al anfitrión Alemania. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, último de la temporada, con 3 contendientes al título: Norris, Verstappen y Piastri. Desde las 3, la clasificación para la carrera de mañana. Gracias, Héctor. Y ayer el arquitecto Frank Gehry, que a lo mejor el nombre no les dice mucho, pero es la persona que diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao. Ayer murió a los 96 años. Álvaro García Dotor. Tenía 96 años y falleció en su casa de Santa Mónica, California. Gehry creó un estilo propio que desafió al modernismo y lo convirtió en referente del deconstructivismo. Gehry firmó obras icónicas en todo el mundo, desde el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles hasta el Jay Pritchard Pavilion de Chicago. I don't like this term Bilbao effect. People since Bilbao come to my office and want to hire me to do the Bilbao effect. Pero su creación más celebrada fue el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997. Pues así llegamos, a punto de llegar a las 7:28, las 6:28 en Canarias. Recuerden que la información vuelve en media hora con Javier del Pino. Ahora les dejamos con El Cine en la SER, con Pepa Blanes. Que tengan un feliz sábado. Cadena SER.